Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Poder Financiero. Como lo adelantábamos prácticamente sin moverle un punto, sin moverle una coma, los diputados dieron adelante con esta reforma constitucional a las telecomunicaciones. Así fue la historia. El viernes pasado, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Fue aprobada en lo general por 414 votos, 50 en contra y 8 abstenciones. La reforma incluye 18 reservas pactadas que se incorporaron al dictamen ya aprobado. La reserva busca garantizar más y mejores servicios a menor costo, una regulación efectiva y el combate a monopolios. Además, la iniciativa garantiza el derecho constitucional de acceso a la banda ancha a Internet para todos los mexicanos y pone a cargo del Ejecutivo la política de inclusión digital que prevé, entre otras metas, que al menos el 70% de los hogares y 85% de las micro, pequeñas y medianas empresas del país tengan acceso a la descarga de información con la velocidad promedio registrada entre las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Tipifica los delitos en materia de telecomunicaciones y ordena establecer ministerios públicos y tribunales especializados en la materia. Otro de los cambios relevantes es que una vez aprobada por el Senado, se admite hasta el 100% de inversión extranjera en el sector de telecomunicaciones y de comunicación vía satélite, pero la limita a 49% en el área de radiodifusión. Se podrá incrementar el porcentaje siempre y cuando exista reciprocidad en el país de origen del inversionista. En otro apartado, la reforma obliga a los sistemas de televisión vía satelital a retransmitir de manera gratuita las señales de televisión abierta que alcance 50% de cobertura nacional o correspondan a instituciones públicas. También establece la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como el órgano autónomo encargado de otorgar y revocar las concesiones en la materia, previa opinión técnica no vinculante del titular de la Secretaría de Comunicaciones. Y mire, uno de los grandes temas es desaparecer a la COFETEL y crear el Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Un instituto al que yo le veo muchas aristas. Repite un poco la historia del 2006, aquella historia donde se quitaron a todos los comisionados y se pusieron a otros. ¿Se deben quedar los actuales comisionados en el nuevo instituto? Hay algunos que no sé qué hacen en el instituto. Me refiero específicamente a Moni Sacha de Swan, que ni tan abiertamente, de una manera cobarde, ha dicho que se reserve el derecho a pensar si quiere o no quiere. No cumple con los requisitos. Tiene 2 años como presidente de COFETEL y es su única experiencia en el tema. No los cumplía antes y no los cumplirá en el nuevo instituto. Quizá lo más sano es empezar de nuevas personas sobre bases rectas. Yo creo que lo del instituto le quita al gobierno herramientas y Enrique Peña Nieto no lo debería permitir. Una vez aprobada en la Cámara de Diputados la reforma constitucional a las telecomunicaciones, hoy solo espera su aprobación y modificaciones en la Cámara de Senadores. Uno de los puntos que ha sido ampliamente debatido es la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que supliría a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL. Como se plantea, este organismo tendrá una alta capacidad como regulador y un fuerte poder frente a los concesionarios y operadores de telecomunicaciones. Incluso los requisitos que tendrán que cumplir quienes aspiren a ser comisionados o miembros del Consejo parecen imposibles de cumplir. Y es que los legisladores no quieren que se vuelva a presentar la misma situación que se presenta actualmente en la COFETEL, ya que la pésima relación que existe entre los comisionados y el comisionado presidente del organismo solo ha generado ineficiencias en la operación y en la toma de decisiones. Para analistas internacionales y nacionales, con la creación de este instituto, el Estado pierde una fuerte herramienta de gestión y experiencia, ya que las mejores prácticas internacionales, los reguladores de telecomunicaciones y de competencia económica, son siempre órganos, ya sea del Poder Ejecutivo o Legislativo. En los sistemas parlamentarios es muy común que estos organismos dependan del Congreso. De hecho, en ninguno de los 193 países que integran la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el regulador es un organismo constitucional autónomo. Hoy, México sería el primero y habría que ver si es el organismo correcto.
Cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión, dijo que no iba a administrar, que no iba a ser un presidente administrador, sino que iba a ser un presidente transformador. Hoy ya tenemos una reforma educativa que sin lugar a dudas va en el sentido correcto y que quizá generó menos debate del que se pensaba porque los mexicanos era un tema que ya teníamos, digamos, muy asimilado. Está avanzando la reforma a las telecomunicaciones y se necesitan en ese mismo orden una reforma energética que ya se comienza a semblantear y una reforma hacendaria, una reforma que pase necesariamente por cómo gastamos y cómo generamos los ingresos. Las reformas aprobadas hasta el momento van, sin lugar a dudas, en el sentido correcto. Apoyado en el Pacto por México, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha venido logrando uno a uno los objetivos que se planteó y cimentando con bases sólidas todos y cada uno de los cambios. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha venido construyendo desde el inicio acuerdos, ha conciliado a las partes y ahora retoma la rectoría del Estado en el sector. Para analistas e investigadores, se trata de una iniciativa que combate la concentración, garantiza el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, obliga a formular políticas públicas para la inclusión digital universal, instruye a crear nuevas cadenas de televisión nacional y condiciona la convergencia de servicios a un entorno competitivo. Yo diría que un 80% es favorable, tenemos que cuidar varios aspectos. Uno muy importante es que se tiene que incluir siempre dos palabras, telecomunicaciones y radiodifusión, en todo el ordenamiento de la ley. Si no, solo queda resumida a los teléfonos y no a la radio y televisión. Son los dos grandes sectores monopólicos hoy día y esta ley se supone que debe de abordar los dos grandes sectores. Creo que uno de los grandes vacíos es no haber considerado, además de como servicio público, de interés público las telecomunicaciones y haber definido un instituto de la radio y la televisión públicas para garantizar el acceso de la comunidad, de los pueblos indios, de las minorías a los medios de comunicación. Creo que hay que entender que no solamente es un asunto de control económico para enfrentar a los monopolios, sino lo importante es la ampliación del derecho, un derecho que debemos ejercer plenamente todos los ciudadanos. Me parece que tenemos que profundizar en temas como el MOSOFER, que no queda todavía claro el señalamiento, se está discutiendo en diputados, pero aquí en el Senado tenemos que garantizarlo. El tema de la regulación de la publicidad gubernamental es el gran ausente en este planteamiento y tenemos que enfatizarlo y será sin duda alguno de los planteamientos que garantizaremos en el Senado, que esté en el debate, que esté sobre la mesa y que podamos avanzar. Y especialmente que el tema de telecomunicaciones, ahora que se plantea la autonomía de la Comisión Federal de Competencia, pues no solamente se aboque al tema de telecomunicaciones, sino que veamos el amplio espectro de monopolios y oligopolios que existen en la economía, que a través de esta discusión de telecomunicaciones pues nos permita profundizar en muchos sectores que hoy le pegan al bolsillo de la gente porque también son monopolios y también son oligopolios. El camino hasta el momento no ha sido fácil, ya que la iniciativa derivó del consenso de los partidos, recogió muchas de las demandas de diversos sectores de la sociedad. Hoy cuenta con un amplio apoyo de los involucrados. La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora solo espera su aprobación en el Senado y que se emitan las leyes secundarias. Los usuarios también celebran la aprobación de la reforma y esperan que traiga beneficios en los servicios y en sus bolsillos. Bueno, yo creo que es útil para las personas que estudian y trabajan, ¿no? Yo digo que está bien porque así yo voy a tener como más opciones, no solamente en la compañía, por ejemplo, que en la que estoy. Pues seguramente nos beneficiaría en mejores tarifas, mejor servicio. No, yo creo que sería una muy buena opción cambiar, ya que nos beneficiaría a todos por los costos tan altos que hay en la compañía telefónica. Pues sí es beneficio en general para los mexicanos, sí estoy de acuerdo en que también compartamos la banda ancha. Quedan pendientes y para el segundo semestre la reforma fiscal y la energética que necesariamente deberán de avanzar de manera conjunta. Y mira, es necesario ver qué está pasando en el sector turístico. Es una competencia que ya no se da en materia de playa y de diversión. Es una competencia que se da a nivel estatal.
Vea usted los estados que están al alza y a la baja en materia de turismo. Tan solo esta Semana Santa del 2013, México recibirá más de 12 millones de turistas nacionales y extranjeros. De esta cifra, 7.475.000 visitantes nacionales se sumarán a los más de 2.800.000 visitantes extranjeros que se desplazarán por el territorio nacional. La derrama económica en territorio nacional para este periodo está calculado en más de 41.550 millones de pesos. Dentro de los destinos más visitados en la República se encuentran los de playas, en donde destacan Cancún y Playa del Carmen en Quintana Roo, Huatulco en Oaxaca, Puerto Vallarta en Jalisco, la Riviera Nayarit, Mazatlán en Sinaloa, Colima en el puerto de Manzanillo, Los Cabos y La Paz en Baja California. Las ciudades coloniales, zonas arqueológicas y pueblos mágicos en estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Yucatán, Campeche, Veracruz, Oaxaca y Chiapas son lugares que también podrán disfrutar los visitantes. Sin embargo, existen estados totalmente deprimidos en materia turística. Morelos, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Tabasco, son algunos de los estados que por los altos niveles de inseguridad que presentan o porque carecen de infraestructura turística, presentan graves rezagos en una industria que aporta casi el 9% de Producto Interno Bruto y genera 2.5 millones de empleos directos y 5 millones de empleos indirectos. Mire, le voy a dejar algunos temas para que usted los reflexione si se va de vacaciones de Semana Santa. Son los temas económicos fundamentales en los cuales, con regrese de este periodo vacacional, va a tener que concentrarse sí o sí. El presidente Barack Obama exhortó al Congreso a comenzar el mes próximo el debate necesario para una reforma migratoria que resuelva la situación de 11 millones de inmigrantes sin papeles. Después de horas de intensas negociaciones, el presidente de Chipre, Nikos Anastasiades, logró un preacuerdo de salvamento para su economía con el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Dicho acuerdo implicará el cierre del Banco Popular de Chipre y el congelamiento de los depósitos superiores a 100.000 euros en dicha institución. Según el Fondo Monetario Internacional, en México se han generado expectativas de un incremento importante en esa tasa de crecimiento del PIB por las reformas estructurales, que se han ido logrando después de años de rezago. Asimismo, el organismo consideró que el crecimiento económico de América Latina seguirá siendo sólido, aunque la región necesita más políticas que promuevan el crecimiento y generen empleos para reducir la pobreza y la desigualdad. En México, durante enero pasado, el indicador global de la actividad económica, IGAE, aumentó 3.2% anual, dato por arriba del 2.5% esperado por el mercado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Por otra parte, el mismo instituto dio a conocer que las remuneraciones de la industria manufacturera en el tercer trimestre del 2012 registró una baja con relación al mismo periodo de 2011. Esto pese al incremento de la productividad. Con motivo de las celebraciones por Semana Santa, los mercados financieros en México, como bancos y la Bolsa Mexicana de Valores, suspenderán sus operaciones los próximos jueves y viernes y reanudarán sus actividades normales el 1 de abril. Las autopistas urbanas construidas con dinero privado son un verdadero dolor de cabeza para los habitantes del Valle de México. Para algunos una gran ventaja, para otros un verdadero dolor de cabeza. Las autopistas urbanas están conformadas por 5 tramos que atraviesan el Distrito Federal, parte del Estado de México con el viaducto Bicentenario y Circuito Mexiquense.
Uno de los principales problemas de estas vialidades es la interoperabilidad que existe entre los dos medios de pago de dichas autopistas, el sistema llave y televía, que en algunos tramos no permite el uso de una o de otra. Esto es un esquema de interoperabilidad. Aquí es un tema que une la infraestructura o las concesiones con los operadores existentes en sistemas de peaje. Así como existe televía, existen en este esquema de interoperabilidad llave y pase urbano. Entonces, sí, las tarifas esas se respetan, son dictadas por títulos de concesión. El costo de peaje de dichos equipos no varía, pero por el número de kilómetros que cubre es alto. La autopista urbana norte tiene una tarifa de un peso con 43 centavos el kilómetro. La supervía hoy 15 de marzo tiene una tarifa de 10 pesos, es una tarifa de inicio de operaciones. Viaducto Bicentenario tiene una tarifa de 1 peso con 85 centavos. El sistema de pago y distribución de los dispositivos se puede encontrar en diversas cadenas y establecimientos, así como en las entradas de las autopistas urbanas. Sin embargo, al adquirir su tag, el usuario no sabe cómo utilizarlo o simplemente no tiene crédito y genera largas filas en los accesos. A esto se le suma una mala planeación en la construcción de la autopista urbana norte operada por la empresa OHL México en el tramo de San Antonio. Las fallas en el sistema de peaje han provocado la molestia de automovilistas y un severo tráfico durante las llamadas horas pico. De repente se tarda, pero es rápido el avance. Es negocio por donde quiera que lo veas. Pues no es cara, pero debería de ser gratuito. El tráfico es bastante bueno. Mucho tráfico. Sí, siempre está muy pesado, siempre. Obras sin concluir, reparaciones en las calles, la falta de conocimiento de las vías urbanas crean una ciudad con caos. Lourdes López, Poder Financiero. Y bueno, es muy importante ver qué está pasando con el deporte de los estados. Juan Carlos, platicaste con Fernando Platz. Sí, exactamente, con director del Instituto del Deporte del Estado de México. Así que vamos a ver qué es lo que opina Fernando con respecto a varias situaciones. Una, lo que es el deporte masivo en los estados, lo que es el deporte para la población en general. Dos, cómo acercar a la iniciativa privada al deporte estatal. Y tres, cómo acercar justamente a los patrocinadores, pero a la parte más baja, que es al deporte recreativo, ¿no? El deporte que influye para la gente y que evita justamente la obesidad y la diabetes. Lo vemos. Yo creo que la diferencia en lo que tú decías que a nosotros nos tocó vivir, pues no solamente en los montos de las becas, sino también en la cantidad de atletas que se becan, ¿no? Y nada más con el tema de Olimpiada Nacional tienes ahí un tema importante del presupuesto. La misma operación de la Olimpiada Nacional hace que incremente los presupuestos. Y hoy en día algo muy importante es la operación de la infraestructura, ¿no? Que también hace tener más maestros, hacer mucho más programas. Y bueno, seguramente los comparativos son impresionantes, ¿no? Pero siempre, pues bueno, siempre el recurso hace falta. Nosotros estamos convencidos que hay que hacer dos cosas importantes, ¿no? Primero, tener un programa de deporte social que de verdad tenga la relevancia de lo que significa el deporte social. Yo soy uno de los convencidos que a veces no hay que estar descubriendo el hilo negro, sino más bien repitiendo las cosas que en el deporte ya funcionaron. Y yo creo que en el deporte social el IMSS, y a lo mejor yo hecho completamente en el IMSS, las maneras que hizo el deporte social el IMSS fueron muy importantes, porque nunca se visualizó como una parte competitiva, sino inclusive como un tema de una herramienta preventiva en el tema de salud. ¿Qué terminó haciendo el IMSS? Bueno, terminó con selecciones nacionales y medallistas olímpicos, pero nunca fue el objetivo del IMSS. Yo creo que hay que hacer programas que tengan esa cobertura y por ende hablar de hoy en día de un tema de salud que tiene que ver con los programas de deporte social. Que tú tengas más niños practicando deporte, que tengas más adultos mayores, gente con discapacidad practicando deportes, significa que estás haciendo redes sociales en el tema de prevención de salud, de prevención en el tema del crimen, ¿no? O sea, si tienes chavos que no están haciendo nada, por ende van a terminar haciendo más cosas. E inclusive de red social hablaba porque los haces convivir en familia. Yo creo que tendríamos que hacer esos temas de programas para que la iniciativa privada también se volque y diga, hey, estoy obligado con el tema social. El presupuesto nunca va a ser suficiente.
Yo, en este mismo tema que tú hablas, pues ahora sí, de la complejidad que tiene el Estado de México, no solamente en cuanto a cantidad de población, sino inclusive geográficamente, yo creo que está la virtud. ¿Y dónde está la virtud? En el mismo sistema municipal. Es decir, que nosotros podríamos atender, o el INCUFID, el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, puede atender a través de los municipios. Quien opera el sistema son los municipios. Quien atiende a la gente, va y busca, oye, ¿dónde puedo practicar? ¿Qué puedo hacer de ejercicio? Son los municipios. Entonces, hoy en día fortalecer a los mismos municipios significa fortalecer a quienes en verdad operan los espacios en donde se hace el deporte, y que esa es la gran virtud en un estado tan complejo, ¿no? O sea, son 125 municipios, que comparativamente con Jalisco también son 125 municipios. La diferencia son 7 millones y casi 17 millones. Entonces, esa misma complejidad puede ser su virtud para poder replicar cualquier programa social en el momento que los toman los municipios, y tú puedes llegar al 50%, al 70% de lo que es los municipios del Estado de México, te vuelves la estructura número 1. Y yo creo que esa es la misma grandeza que tenemos que trabajar en el Estado. Complicado sin que vea el gobierno, pero yo creo que no es imposible. Creo que habemos mucha gente que nos interesa el deporte, y que el deporte profesional como empresa, en los últimos años, cuando se habla de dificultades económicas, no solamente en México, sino a nivel mundial, el deporte profesional son de las pocas industrias que ha continuado creciendo. En Estados Unidos, en Europa, en cualquier continente, son de las empresas que ha seguido creciendo. Yo creo que tenemos que hacer proyectos en donde entendamos que sí, el empuje puede venir del gobierno, pero que en determinado tiempo sean autosustentables, que sean un negocio de verdad, porque estás generando empresas. O sea, el hecho de tener un equipo de básquetbol profesional dentro de la liga de básquetbol profesional del Estado de México no significa que el día de mañana ya no necesite el apoyo del gobierno. Necesita un empujón, necesita un inicio. Pero necesitamos empresarios involucrados, que en este caso se tiene a Francisco Cervantes Díaz como presidente del equipo, y otros proyectos que se puedan copiar de igual manera, ¿no? Que inicien con el gobierno, pero que después sean autosustentables al 100%. Yo creo que lo que estás mencionando es muy cierto, y hay que empezar a evaluarlo así. Yo creo que hacer un alto y hablar de qué se tiene de infraestructura, que no solamente lo tendrá que hacer el Estado de México, ¿no? También lo tendrá que hacer todo el país, la misma CONADE, que es algo que está pidiendo que se diga qué se tiene de infraestructura. Inclusive lo escuchábamos en el discurso del presidente de la República, de retomar, ¿no? De retomar espacios deportivos. El mismo señor gobernador también hablaba del mismo tema, porque hoy en día tenemos que ver qué infraestructura está funcionando, qué infraestructura no está funcionando, y entonces tendríamos que ver por qué no están funcionando. Un tema que debe de ser importantísimo, que es el que tú mencionabas, es, bueno, ¿y quién está atendiendo en ese deportivo? Son las asociaciones, nos faltan entrenadores, tiene que haber, no sé, más promotores que se dediquen a eso y que lo hagan de manera profesional. Yo creo que tiene que haber una mezcla entre ellos, ¿no? En el Estado hemos encontrado lo que tú decías al principio, no existe recurso que alcance. Y estamos encontrando una mezcla entre la iniciativa privada, el gobierno estatal, el gobierno municipal, para que todos trabajemos de la misma mano y atender a lo mismo, que son los habitantes, los mexiquenses. Y en ese caso yo creo que sí vale la pena, en toda esta infraestructura que se aventó 12 años para construir y que la tenemos, y por decir, hablemos de instalaciones panamericanas que no se cierren, que sigan teniendo entrenadores para tener más actividad, que sean semillero no solamente de atletas. A veces nos estamos olvidando de quienes pasan ciclos olímpicos haciendo y renovando atletas, que son los entrenadores. Y de igual manera los promotores deportivos, que son los de iniciación básica, ¿no? Creo que son cosas que habría que retomar y meterlas inclusive y opinar en los planes que tiene la misma CONADE, ¿no? La verdad, yo estoy convencido de que sí. Creo que durante mucho tiempo se trató de hacer, pero el problema es que se mandaba la señal de que se decía cuáles eran los deportes importantes o de prioridad para el Estado, y de repente, perdón, para el Estado, para México, y de repente veías estados desarrollando otro,
otro tipo de deporte porque pues, era más importante 26 medallas de Olimpiada Nacional. Y yo creo que habría que poner la prioridad de lo que es el plan nacional. Si la Comisión Nacional del Deporte va a definir que taekwondo, que atletismo y que clavados van a ser los deportes prioritarios, nosotros tenemos que poner nuestro programa, ¿no? Y yo creo que sobre todo empezar a involucrar a todas las partes que hacen el deporte. ¿A qué me refiero? Mucho tiempo también se olvidó el deporte estudiantil, muchísimo tiempo. Y había uno. Exactamente, pero además... Que no era olímpico ni nada. Olímpico ni nada, pero hoy en día de los 4 eventos a nivel mundial que desarrollan más el deporte en conjunto y otros deportes individuales, se llaman los Juegos Mundiales Universitarios. Y de alguna otra manera abandonamos. Hay que retomar, yo estoy convencido, la parte del deporte militarizado. No hay que andar inventando. El deporte militarizado hizo marchistas, hizo pentatletas, hizo mucha gente de fondo, nadadores, boxeadores, y hoy en día hay países que el 90% de la selección olímpica pertenecen al sistema militarizado. Y nosotros tenemos un sistema mucho más grande, ¿no? Y gente con disciplina, con perfil físico, con muchas virtudes. Y está la parte también de las universidades privadas, que nos hemos olvidado, el sistema universitario público y el sistema universitario privado. Lo hemos olvidado y todos hacemos el mismo deporte. Yo me explico por qué no taekwondo, o no me explico más bien por qué no taekwondo está en toda y cada una de las universidades. Si somos muy buenos. Y es muy fácil. Y es muy fácil. Es decir, el comparativo de es una alberca. Esta es una alberca, exacto. Tienes el tatami, es mucho más fácil de hacer. Entonces yo creo que es más bien que de verdad también nosotros como directivos de estatales también sigamos el tema del plan nacional para poder hacerlo. Yo creo que sí hay que definirlo y por ende también ir desarrollando las demás escuelas, ¿no? Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy aquí en Poder Financiero. Ya sabe, lo invito a que nos veamos próximo lunes, 10 de la noche. Proyecto 40.